Y ahí me voy a meter un poco con la libertad de expresión, ¿no? O sea, bien lo dices, esta corrección política limitaría la libertad de expresión, pero es un tanto problemático también el afirmar esto, en tanto la libertad de expresión se sustenta teóricamente por la libertad negativa, es decir, si no hay coacción física en algo así como la opinión, no habría problema, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo equilibramos, cierto, la correcta denuncia de la corrección política, que finalmente se transforma en autocensura, ¿no? Yo no digo cosas por miedo a esta, obviamente, esta corriente de corrección política, pero al parecer, como no hay coacción física, no habría algo así como el impedimento a la libertad de expresión. ¿No? Resulta un tanto problemático, pero tiene algo de sentido. Entonces, ¿cómo equilibrarías este sentido de que efectivamente es una limitación a la libertad de expresión, pero parece no encontrar sentido en su fundamento teórico, en la libertad negativa? Yo creo que hay dos o tres puntos que hay que hacer. El primero, recogiendo a John Stuart Mill, ¿no? Es que la libertad no es solamente, me parece, la capacidad de actuar sin ser sujeto a coacción arbitraria por parte de terceros, que eso es fundamental, sino que también requiere para esa consolidación de hecho a nivel jurídico que una cultura determinada lo apoye. Acuérdate que John Stuart Mill en su ensayo sobre la libertad habla de que la misma sociedad, la comunidad puede convertirse en un tirano más formidable y más aplastante que el peor de los déspotas. Yo tiendo a pensar que cuando una cultura avanza por el camino de reprimir, primero socialmente, ciertas expresiones, manifestaciones eh, de la diversidad humana, de opiniones, de formas de vida, no se demora mucho en que esa transformación cultural se termine cristalizando en normas legales y en un Estado que también va a reprimir la expresión de algún cierto tipo, qué sé yo. De hecho, yo en el libro tengo los estudios que muestran cómo ha retrocedido la libertad de expresión en Occidente de manera increíble en los últimos 50 años, ¿cierto? Precisamente por nuevas legislaciones que sancionan, entre otras cosas, los famosos delitos del hate speech o los discursos de odio, cosas por el estilo, cuya interpretación y definición es cada vez más amplia. Y que hoy tenemos menos libertad de expresión que hace 30, 40 años atrás, en muchos casos. Y a mí me parece que se está reflejando en la legislación y en la solución política de estos temas o la aproximación política a estos problemas, la transformación cultural e intelectual que se fue incubando durante muchas décadas en las universidades occidentales, especialmente en las humanidades. Dicho eso, la sociedad hoy es más represiva de lo que es el mismo Estado, sobre todo en Estados Unidos, donde la Corte Suprema sigue siendo muy defensora de la libertad de expresión, la más probablemente flexible en el mundo respecto a las cosas que se pueden decir. Y, y a mi modo de ver, lo que tenemos que entender es que la libertad no es un principio abstracto, sino una práctica cultural. Hayek siempre explicó, ¿cierto?, que la libertad es una conquista civilizatoria. ¿Ah? No es una cuestión puramente teórica, es una práctica cultural. Entonces, a mí me parece que si bien es cierta la definición de libertad que ofrece Isaiah Berlin ahí como libertad negativa, se queda un tanto corta y debiéramos complementarla en el caso de la libertad de expresión con lo que postula John Stuart Mill y Karl Popper en el sentido de la tolerancia. O sea, un clima de tolerancia, de respeto por el otro, aunque no te guste lo que dice, y de no atacar violentamente, porque tú dijiste, bueno, no hay violencia, cada vez hay más funas violentas, hay más gente que se interpone de manera agresiva en la opinión de otros, pero descontando eso, hay que cultivar ese espíritu de tolerancia y de respeto que tal vez es más propio de la tradición republicana que de la tradición liberal pura y dura. Esto como de la responsabilidad cívica, de lo que significa ser un buen ciudadano, el respeto por el otro, el deber, ¿no es cierto?, de ser honrado, de cumplir con tus obligaciones de ciudadano. Es difícil separar las tradiciones porque se entremezclan muchas veces en distintos niveles.
y, y sin embargo creo que es importante rescatar este aspecto cultural de la libertad, y que tiene que ver más bien con la tolerancia a la opinión distinta, a la vida, a la forma de vida diferente. Y esa tolerancia no pasa solo por un tema de que el Estado no te prohíba, sí pasa también por que nosotros ejercitemos de alguna manera un respeto, ¿no es cierto?, por expresiones que son legítimas también en la esfera pública y las refutemos por lo que son, pero sin tratar de destruir a la persona. O sea, cuando tú estás en una sociedad donde alguien que piensa una cosa y la dice, o una poeta o un músico que escribe una canción, pierde su carrera y ya no lo publica nunca más y no puede seguir adelante en su vida, o un poeta no le publican los libros porque está diciendo algo que puede ser ofensivo para ciertos grupos. Yo tengo casos en mi libro de gente que se queja de eso, de artistas que se quejan de eso. Bueno, ya no están en una sociedad libre realmente. Estás transitando hacia una sociedad con un clima totalitario que tarde o temprano, sin ninguna duda me parece a mí, de generalizarse termina llevando a una represión estatal cada vez más intensa, que yo también la tengo registrada en el libro.